¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Carlos Ortega, especialista en virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a la población salvadoreña. Hay muchos temas que vamos a aprovechar, por supuesto, para hablar con el doctor sobre el COVID-19. Pero antes vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el trabajo que se realiza en el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad de El Salvador? Bueno, desde que se inauguró el laboratorio, ahí por 2018, inició su trabajo con algunas infecciones virales, de manera particular con citomegalovirus, que es un virus que afecta a todos los humanos de distintas edades, pero de manera particular puede causar graves secuelas en los recién nacidos, y en el país no se estaban realizando ese tipo de pruebas. Entonces el laboratorio de virología, cuando nace, empieza enfocado en algunos herpesvirus, de manera particular CMV. De igual forma, uno de los objetivos principales del laboratorio es trabajar con el virus Epstein-Barr, que es un virus que está relacionado con cáncer, con trastornos mieloproliferativos, leucemias, con linfomas, y el laboratorio también inicia trabajos con ese virus. De igual forma, hay otras líneas con VPH, el virus del papiloma humano, que causa el cáncer de cervix, y además trabajamos con algunos trastornos hereditarios, algunas mutaciones que causan leucemias o trastornos mieloproliferativos. Igual el laboratorio lo trabaja desde el punto de vista de la biología molecular. Eso estábamos trabajando hasta previo la pandemia. En cuanto se viene la pandemia, pues todo queda en stand-by, y pues comenzamos trabajando con SARS-CoV-2, colaborando con el Ministerio de Salud allá por marzo, abril de inicio de la pandemia, y en agosto pues nos trasladamos al laboratorio a seguir trabajando ya con el virus, ya de manera específica con las capacidades que teníamos instaladas en el laboratorio. En el caso de COVID-19, con el diagnóstico a través de PCR en tiempo real y a través de secuenciación masiva, que fue cuando logramos en noviembre, si más no recuerdo, noviembre de 2020, logramos la secuenciación por primera vez de un virus en el país, y lógicamente la pandemia nos obligaba a secuenciar a SARS-CoV-2 y logramos esa secuenciación del virus. De ahí seguimos haciendo secuenciación de SARS-CoV-2 en la vigilancia genómica, y actualmente pues seguimos trabajando en ello, aunque ya algunas muestras se envían a Panamá y Costa Rica también para procesos de secuenciación y vigilancia genómica. Entonces, en gran medida ese es el trabajo que hace el laboratorio. Ahorita todavía seguimos trabajando con COVID, seguimos trabajando con el diagnóstico, con las pruebas de PCR en tiempo real. Hemos puesto en stand-by la parte de secuenciación, y estamos tratando de retomar todo el trabajo que traíamos de 2019, que es un trabajo muy importante. Yo les digo a las personas que sí, COVID-19 es importante, pero el resto de patologías, sobre todo aquellas de origen viral, esas no han dejado de ser importantes en el país, y hay que darles el seguimiento debido. Entonces nosotros, en ese sentido, estamos tratando de retomar el trabajo que ya traíamos de 2019. Nos está costando, porque hacer el traslape de COVID a seguir lo que estábamos haciendo, pues es un tanto difícil, pero lo estamos haciendo en estos momentos. Algunos se puedan preguntar, ¿y cuál es el objetivo de hacer una secuenciación, por ejemplo, de un virus como el COVID-19? ¿En qué puede ayudar esa información a las autoridades de salud? La información que se obtiene al secuenciar ayuda tanto a nivel local como a nivel internacional. La información que obtenemos al hacer la secuenciación del genoma, las mutaciones que detectamos, esa información no solo nos queda a nosotros, sino que se comparte a través de plataformas que toda la comunidad científica mundial puede accesar, y eso sirve para estudios de fármaco, eficacia terapéutica, para elaboración de las vacunas. Las mutaciones
que se publican, esas son retomadas por aquellos grandes laboratorios que están manufacturando la vacuna para ver cuál de esas mutaciones son las que deben de ir incluidas en la vacuna. Por ejemplo, ahorita se está hablando de actualizar, que si va a ser necesario una vacuna actualizada para el COVID-19. Esa actualización va a corresponder a las mutaciones que crea la comunidad científica mundial, de manera particular aquellos que participan en manufactura de vacunas, cuáles son las mutaciones que deben de incorporarse a esa nueva vacuna o vacuna actualizada. Y esa información se obtiene a través de la secuenciación. De igual forma, a nivel local, a través de secuenciación, sabemos las mutaciones que circulan, las variantes que circulan, aunque hay tecnología más amigable y de más fácil manejo para conocer las variantes, también la secuenciación sirve para determinar las variantes que están presentes. Además, nos permite detectar nuevas variantes, es decir, mutaciones que no están descritas en otros países, de repente pueden aparecer en nuestro país y solo las podríamos detectar ahí sí y solo sí a través de secuenciación, ¿sí? O otra metodología compleja que permita determinar el genoma del virus. Entonces, toda esa importancia tiene el trabajo que se realiza en vigilancia molecular, en la vigilancia genómica, y que el laboratorio ha estado realizando. Es decir, eso le sirve al país, pero también le sirve a la comunidad mundial para toma de decisiones. Ahora, también, y es importante ya yendo directamente hacia un paciente, por ejemplo, hemos visto que no es lo mismo solo en el tema de COVID-19, Delta, Omicron y las otras variantes. Se puede determinar también el grado o el nivel de afectación que puede llegar a tener un paciente, porque Delta fue creo que hasta ahora el más agresivo en afectación a las personas. Sí, Delta en la ola que sufrió el país el año pasado, bueno, la región realmente, Delta demostró que causaba cuadros más graves que el resto de variantes que estaban circulando, aunque siempre todas las variantes en general pueden complicar al paciente y comprometer su vida. Y eso, Omicron no es la excepción. Puede infectar, causar enfermedad y causar fallecimientos. El día de ayer, pues ya se reportaban 8 fallecidos por COVID y si vemos los niveles de fallecimientos por Delta, pues ya se está acercando un poco a lo de Delta. Así es que lo que sucede es que Omicron causa más transmisión, más infectados y a la larga eso también nos va a provocar más personas que se complican. Pero sí, efectivamente, la biología molecular y la vigilancia que se puede hacer nos puede permitir también identificar la variante que está infectando a la persona. Lamentablemente eso en el país no se está haciendo. Nosotros intentamos traer unos reactivos el año pasado, no lo logramos por cuestiones de la ley LACAP, pero hoy estamos haciendo un nuevo intento de traer esos reactivos y es probable que eso nos permita detectar en una persona si tiene la variante Omicron, la variante Delta, ¿sí? U otra variante de interés, que ahorita en este momento las que más interesan son Omicron y Delta, y hay pruebas que no es a través de secuenciación que permiten detectar en un paciente la variante que tiene, ¿sí? Ahora, ¿por qué, doctor, si se tiene laboratorio, se mandan a hacer pruebas a Panamá? Eso me llama la atención. ¿Es más grande? ¿Tiene más capacidad? ¿Se dedica solo a eso? ¿O por qué? Yo imagino, no me queda más que hacer eso, que son criterios técnicos o políticos que se toman en cuenta para ello. El laboratorio sí está en capacidad de secuenciar, por supuesto, con el apoyo no solo en reactivos, sino también de personal. La Universidad de El Salvador hizo un gran esfuerzo en equipar y tener capacidad instalada del nivel que tenemos en este momento. Trabajamos, hicimos la secuenciación, todavía lo continuamos haciendo, es decir, todavía estamos planificando seguir haciendo secuenciación, no solo en SARS-CoV-2, sino en otros virus, pero lo hacemos para ayudar a la población, pero también a través de los fines de la universidad, que es la investigación y la proyección social. Sin embargo, para hacerlo de manera sistemática como debería de ser, para eso se requeriría de un refuerzo por parte del Estado, o en este caso de manera particular del Ministerio de Salud, tanto en reactivos como en algún personal. A estos laboratorios, que es el laboratorio de Panamá y de Costa Rica, igual no se mandan las muestras para ahí y
se ha colaborado, tengo entendido yo, con estos laboratorios también. Se les ha ayudado para que ellos puedan hacer las pruebas. Desconozco la cuantía o en qué se les ha colaborado, pero se les ha colaborado. Igual el Ministerio de Salud, y debo decirlo con claridad, también de manera particular el INS colaboró con nosotros en los procesos que realizamos anteriormente, y ahorita pues estamos en esa vía de continuar ese trabajo interinstitucional para poder seguir colaborando. De nada sirve la ciencia, la tecnología, si no se pone en servicio de la población. Y más importante es que esa ciencia y ese conocimiento científico pues sea compartido y aceptado por todos los tomadores de decisiones en el país. Entonces ese es nuestro objetivo principal, no es solo generar información científica para que sea consumida por los científicos, claro, por la comunidad científica, sino que sirva a la población y que para los tomadores de decisiones también sea una herramienta útil. Entonces ese es nuestro objetivo principal. Además, siempre es bueno hacer cruces de información, y parte de ese cruce de información es también intercambiar. Grandes laboratorios a nivel mundial intercambian muestras para que sean secuenciadas o que se les haga diagnóstico molecular en otro país. Igual envían muestras hacia esos países como una forma de validar lo que se está haciendo. Entonces, para nosotros hasta fue de gran beneficio que se enviaran las muestras a Panamá y a Costa Rica, pero cuando vemos los resultados, validaron de la misma forma que nosotros validábamos en 2020, usaron la misma plataforma, usaron los mismos kits y el mismo proceso de secuenciación, con algunas modificaciones, porque hoy hay unos kits más amigables que los que nosotros utilizamos en el 2020, que todavía estaba aquello con mayor desconocimiento. Y eso nos permitió, cuando lo vimos, bueno, quiere decir que sí tuvimos el nivel, y en el momento más complejo, donde había menos información, el laboratorio de virología logró secuenciar el virus, que es lo mismo que está haciendo Panamá y que está haciendo Costa Rica con la misma plataforma que nosotros tenemos. Entonces eso nos sirvió también como una forma de validar, aunque ya Baylor College había hecho una visita a nuestro laboratorio y había visto y había dado como su aval en la visita cuando se les informó de todo lo que se había hecho para secuenciar. ¿Eso en qué año fue? Eso fue principios de 2021, si más no recuerdo, que tuvimos esa visita. Para nosotros fue gratificante que esa universidad con ese nivel científico visitara nuestro laboratorio, y así hemos tenido comentarios de otros laboratorios de fuera del país que han compartido con nosotros la información, y nosotros la hemos compartido con ellos, y pues se las hemos revalidado la información. Además, nuestra información fue subida a la plataforma para la iniciativa global para la influenza, o GISAI, que es donde se sube esta información, y ahí puede accesar todos los científicos del mundo, todos los laboratorios del mundo, y a esa iniciativa es donde Panamá y Costa Rica también suben su información para validarla. Entonces nosotros validamos en 2020 lo que habíamos hecho, y Costa Rica y Panamá pues validó lo de El Salvador ya en 2021 en la misma plataforma GISAI. Entonces nosotros no vemos a mal que se envíen las muestras. Sin embargo, bien se podría realizar en nuestro país con el apoyo necesario. Se podría continuar realizando, porque ya lo hicimos y lo continuamos haciendo de alguna forma, pero sería de realizarlo de manera más sistemática. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, doctor. Esto reitera la importancia de lo que hemos hablado en el bloque anterior del apoyo también a estos procesos de investigación. Leía algunos documentos y decía que en América Latina solo el 2% de los presupuestos o del PIB incluso se invierte en los países en investigación científica, cuando realmente debería de ser unas cantidades
muy grandes por los beneficios que se obtiene, no para universidades, sino a nivel país. Sí, efectivamente. En el caso particular de la Universidad de El Salvador, respecto a los presupuestos que tienen otras universidades estatales en la región, pues la Universidad de El Salvador tiene un muy bajo presupuesto, un presupuesto que es insuficiente para poder hacer todo lo que la población necesita. Sin embargo, la universidad, a pesar de ese escaso presupuesto, durante la pandemia estuvo a la altura. Distintas facultades contribuyeron para el manejo de la pandemia. La Facultad de Ingeniería, Química y Farmacia, Naturales, Medicina, contribuyeron en ese proceso. Y en el caso particular de la Facultad de Medicina, aún con todas esas dificultades, pues logramos tener esa capacidad instalada para hacer ese trabajo de alta complejidad que se realiza en el laboratorio. Como siempre he dicho, el país tiene gente muy competente y de manera particular la universidad tiene gente muy competente. En el laboratorio trabajan colegas muy bien formados, con grandes competencias. Y si se tuviese todo lo necesario, si se le aportara más presupuesto a la Universidad de El Salvador, igual en las demás facultades hay personas con grandes competencias. Si se lograra mejorar ese presupuesto para investigación, pues la universidad lograría producir más de lo que está haciendo hasta este momento, porque la universidad sí produce información científica y produce información científica de calidad, pero podría ser mucho más si se diera un mayor presupuesto. Como digo, basta comparar el presupuesto que tienen unas universidades estatales de la región y nosotros estamos muy por debajo de la media que reciben esas universidades. Doctor, la cantidad de mutaciones que ha tenido el COVID-19 es alarmante. ¿Ustedes que estudian esto o es, digamos, normal dentro de los virus tradicionales que se conocen? ¿O sí llama la atención cada cuánto tiempo pues van surgiendo y las características que van teniendo? Sí, digamos que ahí hay que partir del hecho que todos los virus cambian de manera particular o mutan de manera particular los virus que son RNA, el virus de la influenza o SARS-CoV-2. Si vemos el virus de la influenza, pues año con año necesitamos una vacuna diferente. Y es porque la memoria inmunológica que tuvimos para la gripe del año pasado o de la vacuna del año pasado, pues ya no nos sirve para la del siguiente año y por lo tanto tenemos que ponernos siempre una nueva vacuna. Entonces, no es algo nuevo, es algo que siempre, la diferencia es que ya aprendimos a vivir con la influenza, con el virus de la influenza o la gripe propiamente dicha. Y yo creo que tal cual como se van dando las cosas, vamos a tener que aprender a vivir con SARS-CoV-2, con COVID-19. No quiere decir que la pandemia haya terminado, va a seguir dando problemas y ahí dependemos de lo que haga la población, los sistemas de salud y del propio virus. En el caso del virus es impredecible, aunque en este momento todos los virus, de manera particular, aquellos que se transmiten más y causan cuadros más leves, son los que terminan prevaleciendo en la población, ¿sí? Y quedándose circulando entre la población. En este caso, la variante Omicron podría ser una esperanza al final de todo este proceso, que aparentemente causa un cuadro más leve, aunque causa, lógicamente, es más transmisible, más infectante, causa más contagio y estamos teniendo complicados y fallecidos, pero en el global probablemente hay más infectados, incluyendo los vacunados y las personas que ya habían cursado con la enfermedad. Y probablemente esa cantidad de casos leves la vamos a seguir viendo en el transcurso de todos estos meses. En cambio, con la variante Delta tenía quizás menos posibilidad de transmisión y sobre todo de reinfectar a las personas. En cambio, Omicron reinfecta más, pero los cuadros parecían ser más complicados los de la variante Delta. Entonces, parece ser que es el camino que está llevando COVID-19 hacia una variante que cause cuadros más leves, pero que se transmita más eficientemente. Eso le va a permitir mantenerse siempre en la población y es probable que a un corto plazo o mediano plazo necesitemos esa vacuna de la que ya empezó a hablar la comunidad científica mundial y toda la población, esa vacuna actualizada o ese cuarto refuerzo, que no se sabe si va a ser en 6 meses, un año. De todos modos, la información se va recabando, con la secuenciación se tiene la información de las mutaciones que van surgiendo. Aunque SARS-CoV-2 es impredecible, hoy estamos viendo Omicron, que aparentemente cuadros más leves, infecta más y reinfecta incluso a los vacunados, pero en el global cuadros más leves, pero de repente puede echar al traste todo esto y puede aparecer una variante que no solo sea más transmisible,
o reinfecte más que Delta, sino que provoque un cuadro más grave. Aunque eso nos según, vendría a complicar la pandemia de nuevo. Aunque según las investigaciones científicas dicen que este repunte en los casos podría, dice, significar un pronto control, o sea, una subida, luego una bajada considerable de los casos y hay una estabilización de la pandemia. Correcto, entonces vamos a ver en los próximos meses siempre circulación del virus, transmisión y siempre, y eso hay que aclararse a la población, porque la población puede decir, bueno, entonces se acabó la pandemia, ya no usemos mascarillas y ya no tengamos el distanciamiento. No, vamos a seguir viendo casos y siempre cabe la posibilidad de que entre esos casos, aunque sean pocos, siempre personas se puedan complicar o cursar con enfermedad grave, incluso fallecer. ¿Quiénes van a ser esas personas? Muy probablemente aquellas personas que tengan alguna enfermedad de base o sobre todo aquellas personas que están resistentes a no vacunarse o que tienen esquema de vacunación incompleto. Entonces, esa es como la expectativa que se tiene. SARS-CoV-2 está mostrando ese comportamiento y en algún momento otros coronavirus han mostrado ese comportamiento porque los coronavirus siempre han causado cuadros respiratorios en los humanos desde el siglo pasado y se han hecho estudios donde la inmunidad actual contra esos coronavirus que en algún momento se guardaron en algunos laboratorios y se ha testeado la inmunidad que se tiene ahorita, que tenemos los humanos para ese coronavirus, pues ya no tenemos inmunidad para ese tipo de virus. Entonces, lo que se visualiza es que para SARS-CoV-2 o COVID-19 el comportamiento va a ser el mismo, que vamos a perder la inmunidad y vamos a necesitar esas vacunas actualizadas o vacunas de refuerzo o, como en la influenza, una vacuna anual que pueda estarse administrando a la población para prevenir los cuadros graves, no para prevenir la infección, porque ya vimos que ninguna vacuna ha sido efectiva para eso, sino que la vacuna ha sido efectiva para prevenir los cuadros graves. Ahora, en el caso, se habla también de que la pandemia puede convertirse en endemia. Correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia para los amigos televidentes que digan, no es lo mismo? No es lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre endemia y si nos conviene que COVID-19, que SARS-CoV-2 sea una endemia? Claro que nos conviene. Por supuesto vamos a ver brotes epidémicos donde en algunos lugares, incluso en un mismo país, en algunas regiones van a haber un repunte de casos y mayor complicado, pero en general lo que se espera es que se quede como el virus de la influenza, que año con año probablemente va a generar algunos brotes, se va a quedar circulando en la población y probablemente debido a eso es que vamos a requerir de otra vacuna, pero no con el carácter de emergencia como el que tenemos ahorita en el concepto de pandemia propiamente dicha. Pero el virus, con toda seguridad, por lo menos por los próximos años, se va a quedar con nosotros. Y eso es lo que la gente debe entender, que aunque le cambiamos el carácter de pandemia a endemia, el virus va a seguir circulando en todos los países del mundo y en algunos de ellos generar algunos brotes epidémicos. Todo esto podría, es bueno, o sea, esa expectativa que se tiene, que se quede endémico y que va a generar esos brotes y ojalá que eso así suceda y que en el peor de los casos necesitemos una vacuna anual para COVID-19. Si no la necesitamos y se observa que la inmunidad y que nos ayuda a mantener esos casos siempre bajos y sin complicaciones, pues eso sería lo mejor, pero lo más seguro es que se necesita una vacuna. Ahora, a estas alturas todavía no se debe de cantar victoria, ¿sí? Porque SARS-CoV-2 ha demostrado algo que no se había visto en otros virus y es que es bastante impredecible. Entonces, de repente apareció Omicron con esa gran cantidad de mutaciones en el gen de la proteína espícula. Cuando aparece eso, estuvimos discutiendo con los colegas, de manera particular con el colega con el que más de cerca hace trabajo ahí, que es el doctor Noé Rivera, platicábamos que esa cantidad de mutaciones podía ser una ventaja del virus para transmitirse, para infectar o reinfectar, pero también le podía significar una desventaja al momento de qué tipo de células infectar, cuáles células va a tener más tropismo o menos tropismo. Entonces, al final, o cuáles prefiere más, por decirlo así, para que lo entienda la población, y resulta ser que está teniendo más tropismo o más predilección por tejido faríngeo, amígdalas, y mucho menos por tejido de vías respiratorias inferiores. Entonces, probablemente ese montón de mutaciones también haya incidido
en qué tipo de tejido o qué tipo de tejidos infecta más el virus. O sea, y seguirá mutando. Y por eso los cuadros leves, aunque siempre hay algunos que cursan con enfermedad grave y que cursan con neumonía COVID. Pero seguirá mutando. Pero el virus va a seguir mutando. Okay. No se detiene la mutación. La variante Omicron va a empezar a generar subvariantes. Ya veíamos 3 variantes que se hacían públicas, la A2 y A3. Y de manera particular se tomó importancia la A2, que era la variante Omicron silenciosa, que le llamaron, que equivocadamente toda la gente pensó que las pruebas COVID ya no la iban a detectar, entonces, lo cual es completamente falso. Se le llamó variante silenciosa por otro aspecto y no porque no salga positiva las pruebas COVID, sino de manera particular es que dificultaba la detección de variantes por algunas pruebas que se habían diseñado, que detectaban Omicron, la variante original, pero que no lograban detectar Omicron, la subvariante A2. Por eso se la llamó silenciosa. No lograba esas pruebas que se habían diseñado para diferenciar entre Omicron y Delta, no lograba diferenciar entre la subvariante A2 y Delta. Entonces, por eso se le llamó silenciosa. Las mascarillas se van a continuar utilizando de aquí a mucho tiempo. O sea, que la gente no diga, tal vez unos 2 meses, 3 meses ya no va. O sea, las mascarillas han llegado para quedarse un buen tiempo. Las mascarillas han quedado para quedarse un buen tiempo, perdón. Y además, como repito, nadie debe de cantar victoria en este momento. O sea, yo creo que sí hay ansiedad por dejar de usar la mascarilla, ansiedad por que ya no haya restricción social, aunque casi ya no la hay, porque vemos que hay eventos, partidos, conciertos, los cines pues, no están abiertos. Vamos a hablar de eso, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos ampliando esta información. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, antes de la pausa estábamos diciendo el tema del poco distanciamiento social pues, que se tiene lamentablemente en el país y en muchos otros lugares también. Esto no ayuda absolutamente en nada, no colaboramos para la reducción o la disminución de los contagios de COVID-19 si nos seguimos aglomerando de esa forma. Sí, efectivamente, yo entiendo la población, pero la población debe entender que tuvimos un aumento de casos este año, que todavía lo estamos viviendo, pero de repente se ha venido lo del partido y otros eventos, y entonces cuando sucede eso, la cuenta se regresa a cero otra vez y empezamos a contar 15 días para volver a tener otro repunte. Se escucharon cosas como que la gente corrió a vacunarse y solo por entrar con el carné al estadio, y entonces la población pues de alguna forma contribuye a dificultar un poco el control de la pandemia, aunque ya vimos que el virus pues siempre se va a extender, siempre que aparezca una variante. Omicron se extendió más rápido que Delta, a pesar de las restricciones, pero sí es importante mantener las medidas de bioseguridad porque eso enlentece el proceso de transmisión. Y ya lo hemos dicho en otros espacios que al enlentecer el proceso de transmisión, esto permite que el número de casos se vaya dando de manera más paulatina y el número de personas que requieren atención hospitalaria o que se complican es menor, aunque en el global sea el mismo número, pero se dan en un periodo de tiempo más alargado. Entonces, eso le permite al sistema de salud darle mejor respuesta a toda esa demanda de atención que tiene la población. Y en eso la población puede contribuir mucho, en enlentecer ese proceso de transmisión del virus, manteniendo las medidas de bioseguridad y haciendo uso de la mascarilla. Y ahí es importante mencionar, hoy leía en la página del CDC, la mascarilla ajustada adecuadamente sigue siendo efectiva para todas las variantes de SARS-CoV-2. ¿Cómo ajustada exactamente? Es decir, que no la ande en la mascarilla así, ok. o que la anden floja, sí, o que la anden en la barbilla,
Y mucha gente la anda así. No, y yo he visto gente... O yo he visto que la gente, andan floja, no tiene eso ningún le iba a sentido. decir, yo he visto gente que tiene cara pequeña, mujeres a veces, y les queda bien floja la mascarilla, pero venden unos ajustadores que no son caros, O pueden hacerlo llegar. si o no le hay dan ajustadores, porque ciertamente hay que entenderlo que a la población el uso de la mascarilla le ha generado un costo Sí. a la familia, Sí. sobre todo la de más escasos recursos. El accesar a mascarilla es difícil, no lo provee el Estado, sino que la población misma debe de autosostener esa demanda de mascarilla. Imagínense una familia de 5 o 6 personas, son 6 mascarillas que hay que estar atendiendo, y si hay niños, pues hay que darle mascarilla a los niños a veces la botan y la ocupan menos tiempo, entonces el gasto es serio. Entonces, lo que se puede hacer es ahí hacerle nudo, autoajustar, pero sí me llamó la atención que el CDC, o sea que ese problema del mal uso de la mascarilla no es un problema de El Salvador, pero el CDC ya le pone el uso de la mascarilla adecuadamente ajustada, sigue siendo efectiva para todas las variantes, porque hasta eso se dijo a principios de este año, que ya la mascarilla no servía de nada con la variante Omicron, lo cual es completamente falso. Y en las medidas de bioseguridad y la mascarilla siguen siendo importantes en este momento, y además que la población se vacune. Mire qué bonito que por ir al estadio muchos corrieron a vacunarse. Eso le iba a decir, hay, según el registro oficial de las autoridades, dijeron un día de estos que estaban muy contentos porque habían llegado a 10 millones de dosis aplicadas. No estamos hablando personas, y hay gente que se confunde, son dosis aplicadas, pero cuando uno revisa las de primera dosis, las de segunda dosis y tercera dosis, pues eso viene en disminución, es decir, muchas personas llegan, se ponen la primera, pero después ya no se pone la segunda, y mucho menos la tercera, y eso sí es preocupante. Sí, aquí hay dos fenómenos que son importantes, porque en el caso del Ministerio de Salud, en un principio fue bastante restrictivo el acceso a la vacuna, fue para grupos focales, personal de salud, seguridad, y después se fue extendiendo a adultos mayores, y así se fue bajando. Yo creo que en algún momento se debió haber liberado más la vacuna. El país en general ha sido uno de los países que ha tenido mejores esquemas de vacunación en los últimos años. Eso no es nada nuevo. Igual que en materia de VIH, el país ha sido ejemplo para el mundo en el manejo del VIH, igual con las vacunas. Entonces se puso a disposición. El Ministerio de Salud sí logró una cobertura amplia, pero llegó en un momento a estar por encima de muchos de los países de la región. Sin embargo, ya para febrero, Costa Rica ya está arriba de nosotros en número de vacunados con esquema completo, ¿sí? Antes Costa Rica estaba abajo. Y ahí yo creo que el gobierno ha hecho su papel de poner a disposición las vacunas, pero la gente le bajó interés en los últimos meses al tema de vacunación. ¿Pero por qué? ¿Porque creyeron que la variante Omicron era muy suave y no era necesario? Pues no, cuando se hace el anuncio de la variante Omicron, yo empecé a ver las colas otra vez, como que la gente se asustó de nuevo, pero persiste el temor a los efectos adversos de la tercera dosis, ¿sí? Y persiste el grupo de población que tiene un pensamiento antivacuna, un discurso antivacuna. Y ahorita lamentablemente algunas de las personas complicadas son personas que no se han vacunado. Hay casos muy lamentables a nivel mundial, como por ejemplo familias completas han fallecido de familias que habían decidido no vacunarse, y casi todos o algunos de ellos solo lograron sobrevivir a la infección por COVID-19. Entonces la gente debe de entender que la vacuna sí es importante para prevenir esa enfermedad grave. El hecho de que usted tenga la vacuna y se vuelva, ya hablamos que Omicron puede reinfectar, y por lo tanto, aunque tengamos la vacuna, aunque tengamos la tercera dosis, siempre existe la posibilidad que nos pueda reinfectar. Pero, ¿y a más suave o más fuerte, doctor? Pero ¿O no se sabe? Nos puede dar un cuadro más leve y evitarnos esa enfermedad grave. Eso es lo que la gente debe de entender. Y por eso es importante la vacuna, porque mucha gente decía, bueno, si yo estoy vacunado y me dio Omicron, entonces la vacuna no sirve para nada. No, pues si está hablando acá sin complicaciones es porque la vacuna le sirvió para evitar las complicaciones. Siempre van a haber personas que se van a complicar por otra patología que tengan o por la edad, ¿sí? Puede ser que se complique, pero en general los que se complican o tienen mayor posibilidad de tener cuadros graves van a ser aquellos que tengan esquema de vacunación incompleto o que no se hayan vacunado. ¿Debe el gobierno
tomar alguna medida, sino bien a obligar a la gente a vacunarse, sino decir, bueno, el que no tenga el esquema completo no entra al cine, no entra a tal lugar, o sea, tomar algún tipo de medidas mayores a solo hacer recomendaciones a que la población se vacune. ¿Considera usted? Decía hace un momento que en algún momento del año pasado nosotros veíamos como que había mucha restricción a la vacuna. Mucha gente se quería vacunar y quería su tercera dosis y tenía que esperar o tenía que esperar a que le llamaran y todo eso. Entonces, que no se, por supuesto, respetando los tiempos para recibir la tercera dosis, eso no había problema, pero sí mucha gente quería ponerse la tercera dosis y no aplicaba todavía, por la edad, por todo. Entonces, siento yo que se debió haber liberado un poco más eso el año pasado. Pero al margen de eso, hoy el gobierno prácticamente ha liberado la vacuna y aún así hay población que no quiere vacunarse. ¿Sí? No quiere vacunarse. Entonces, es importante que la gente lo haga, porque si de no hacerlo, complica a toda la población. No solo se complican ellos, sino que complican a la familia. ¿Pero deberá obligarse a esta gente Entonces, o no? Llegando al punto, la Constitución, no recuerdo el artículo, pero hay uno en particular donde obliga al Estado y a la población a velar por la consecución y mantenimiento de la salud. Y mantenimiento de la salud. Eso quiere decir que yo estoy obligado a contribuir a mantener la salud, no solo mía y de mi familia, sino también la suya y la de todos los demás. Y cuando yo no me vacuno, no atento solo contra mi salud y la de mi familia, sino que atento contra la salud de la comunidad, porque yo no vacunado transmito y puedo permitir que el virus circule con mayor facilidad. ¿Sí? Además, al no estar vacunado, puede ser que más gente de mi familia o mi propia persona se complique y le genero más carga al Estado. Doctor, entonces, todo eso es importante, que en algunos países pues ya están pidiendo, nuestro país, no lo sé si eso va a ser necesario o no, pero mucha gente está renuente a vacunarse. Y yo el llamado que le hago es que por favor las personas deben de vacunarse, de lo contrario podemos tener amargos momentos, más de los que estamos teniendo ahorita, comparados quizás con los de la última ola que tuvimos en 2020, que yo no lo quisiera ver, porque ahí sí, casi todos tuvimos un familiar, fallecido o bien afectado. Doctor, hay muchos casos de familias enteras que están siendo contagiadas por la variante Omicron, parte de lo que usted estaba mencionando. Es muy difícil de esa forma, no es lo mismo decir, tenemos un familiar en casa, se le está aislando, tiene su baño o se desinfecta el baño, a que diga de 5, 5 o de 5, 4. Es una situación muy complicada sobrellevar eso en un hogar, porque no se están hospitalizando. La mayoría de gente la está pasando la enfermedad en su casa porque no requiere hospitalización. Correcto, entonces ese escenario se está viviendo en el país y en la región y se ha vivido en todo el mundo, de familias completas que han padecido la infección y les ha tocado autoaislarse. Sí, es difícil, sobre todo las familias con escasos recursos o que tienen que obligadamente para obtener recursos y sobrevivir el día, tienen que salir a trabajar. Eso dificulta en esas familias y ponen aprieto a mucha población, que en nuestro país y los países de la región pues es un denominador común en ese tipo de familias. Entonces sí está complicado, a pesar de que no hay tantos cuadros graves como lo vimos con Delta, pero siempre hay complicaciones. Y en este cargo, la carga económica que le pone que padre, madre y a veces hijos que están trabajando tengan que autoaislarse, entonces complica económicamente a esa familia. Entonces sí hay una repercusión, aunque no cause cuadros graves y las familias se queden en casa cuando se han infectado varios o todos los de la familia, sí causa un impacto económico a la familia y por tanto a la economía del país. Pero no todo es malo. O sea, que nos dé un cuadro más leve, preservamos la vida y no tenemos que lamentar la pérdida de un familiar. Entonces sí es importante que la gente que sale positiva a COVID se autorresguarde en su casa, se mantenga autoaislado del resto de familiares y si eventualmente todos se terminan infectando, pues apoyarse entre todos. Yo mencionaba algo que fue evidente al principio de la pandemia y es que la sociedad debe ser solidaria. Si tenemos una familia que está infectada y autoaislada, pues sus familiares deben de apoyarlo y le dejar comida, evitar que salga, porque con eso también ayudamos a dificultar que el virus circule, porque esa familia si se mantiene en casa, no tienen que ir al mercado o ir al supermercado porque se les lleva las cosas, pues entonces se disminuye esa transmisión del virus. Entonces debemos de ser solidarios, no solo con nuestra familia, sino en la comunidad.
Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, el tema de las pruebas caseras en otros países es muy frecuente. La gente va a una farmacia o a otros dispensarios y las puede adquirir. En El Salvador no es así. O sea, hay gente que trae de Estados Unidos, tiene familiares o viaja o a otros países y las obtiene, pero acá es casi imposible adquirirlas. Sí, en ese punto en particular, sin entrar en controversia y desde el punto de vista técnico y científico, en el caso del laboratorio de virología, nosotros implementamos para obtener la muestra una autotoma de muestra para hacer PCR en tiempo real, ni siquiera para hacer prueba rápida, sino que es una autotoma de muestra para hacer PCR en tiempo real. Y nos funciona de manera grandiosa. Entonces, para hacer una prueba más compleja, para hacer una prueba rápida, nuestra recomendación es que esta prueba debería estar disponible, igual que está en México, en Panamá, en países como Costa Rica, Estados Unidos, debe estar disponible en los supermercados, en las farmacias, para la autoprueba. Aquí las pruebas de embarazo se venden en farmacias, en supermercados, y la complejidad de la toma de la muestra para la prueba de COVID-19 es similar, ¿sí? Además, el hisopado puede hacerse nasofaringeo o faringeo y realizarse la prueba en su casa. En Estados Unidos, la prueba está disponible en los supermercados, en farmacias, hasta hay máquinas para dispensar las pruebas por $2 y algunas son gratis, y ahí llevan el número de teléfono. Si su prueba da positivo y va la explicación, llame a este número para recibir las indicaciones de lo que debe de proceder. ¿Y para qué vendría a ayudar a esto? Es importante detectar más. En el global vamos a detectar más positivos, pero también al saber que alguien es positivo, pues se autoaísla. Y eso va a dificultar mucho más la transmisión del virus. Así es que ahí sí, con las pruebas rápidas, desconozco el motivo por el cual no se liberan, deberían de liberarse, así como lo han hecho la mayoría de países, ya las liberó y están disponibles en supermercados, en las farmacias, para que la gente las compre, vaya a su casa, se haga la prueba y si está positivo, pues llama al número que les aparece allí en la misma prueba. En algunos países incluso la prueba está gratis en dispensadores para que la lleven a su casa. ¿Y eso ayuda o no a los sistemas de salud? Pues claro, detecta los positivos, se autoaísla, ¿sí? Y le genera menos costos al Estado, la cadena de pero contagio. tiene un gran impacto en la transmisión de COVID-19. Entonces sí, sería recomendable que cuando menos las pruebas, no cuando menos, sino que solo esas pruebas rápidas deberían de liberarse y ponerse a disposición en las farmacias, sí, en las farmacias. Doctor, del 30 de enero al 5 de febrero se registran 51 personas fallecidas por COVID-19. Hay muchas personas que se confían en lo que hemos estado hablando y dicen, Omicron no mata, Omicron solo no baja de las vías aéreas, no te llega a los pulmones, por ende no puede fallecer y relajan las medidas. Y la pregunta es entonces, ¿y estos 51 casos? Estamos hablando de personas no vacunadas, estamos hablando de personas con complicaciones de enfermedades crónicas o ¿por qué está subiendo? Porque sí se ha visto un crecimiento, no exponencial como los contagios, pero sí la cantidad de fallecidos, llegamos a tener 0 o 1 por día y ahora es 8 o 9 diarios. Sí, como siempre lo hemos dicho, cuando se aumenta el número de casos de infectados, siempre va a existir la posibilidad de tener más complicados. O sea, no es lo mismo tener que 20 infectados diarios a tener cientos o miles de infectados diarios. Siempre dentro de esas personas va a existir la posibilidad de quienes se complican e incluso lamentablemente quienes pierden la vida. El día de ayer se reportaban 8 fallecidos. Entonces siempre van a haber fallecimientos, pero igual, sin minimizar la importancia, y lo aclaro
con anticipación. Cuando se vienen los brotes epidémicos de influenza año con año, siempre también hay fallecimientos, ¿sí? Con esto no justifico que es normal que haya fallecimientos, pero lo que quiero decir es que siempre va a existir personas que se pueden complicar. Ahora, ¿quiénes son los que se complican tanto con COVID o con influenza? Aquellos que no han recibido la vacuna. Tienen más posibilidades de complicarse. Ya. Entonces, al estar vacunados sí nos podemos enfermar, incluso podríamos tener un cuadro bastante fuerte, pero muy probable que la vacuna nos ayude a prevenir, a no llegar a un estado crítico y que podamos comprometer nuestra vida, ¿sí? Tanto la vacuna de la influenza como la vacuna para COVID-19. Entonces, por eso la gente debe de entender que aunque se diga que la variante Omicron causa un cuadro más leve, siempre existe la posibilidad de que la persona, sus familiares, sus abuelos, sus padres se puedan complicar y comprometer su vida. Y que una forma de tratar de prevenir, y digo tratar porque no es al 100%, una forma de tratar de prevenir esa complicación es la vacuna. Doctor, una persona que es asintomática, si se reinfecta, ¿seguirá siendo asintomática o puede ser que en una próxima vez que le dé el virus pueda desarrollar síntomas? Sí, lamentablemente los cuadros asintomáticos son un tanto más difíciles de detectarlo. A veces en esas pruebas centinelas que se hacen en los parques y todo, pues ahí hay mucha gente que es asintomática y de repente sale positivo. Ese asintomático que está positivo va a cursar con la infección, va a abortar en algún momento la infección y va a pasar sin novedad, pero probablemente en otro proceso pueda infectarse otra vez con SARS-CoV-2 y en ese momento sí cursar con un cuadro leve o incluso que pueda ser un cuadro de mayores consecuencias. Eso es algo que hemos visto durante la pandemia. Personas que cursaron asintomáticos, personas que padecieron de COVID, que tuvieron enfermedad, decían, no, ya no me va a pasar, y se volvían a reinfectar y todo. Hay un grupo bien pequeño de la población que se ha detectado con cuadros asintomáticos hasta 2 veces, 3 veces, entonces son cuadros muy particulares, pero en general siempre nos podemos reinfectar y en esa vez que nos reinfectamos podemos cursar con alguna complicación. Entonces, por eso a nadie se le puede decir, no, si ya le dio o si ya se vacunó, o usted estuvo asintomático la vez pasada y si se reinfecta va a seguir igual. Eso no es cierto. Debe de vacunarse, medidas de bioseguridad y siempre las personas que están positivas pues estar pendientes de cómo va evolucionando. Y si el cuadro están en casa y se va complicando, buscar la ayuda médica de manera inmediata, no esperar hasta estar en un estado crítico para buscar la ayuda. También leía que Omicron estaría dejando tinnitus, una afectación en los oídos de los pacientes. Están, no en el país, sino a nivel internacional, haciendo como esa investigación para la relación de los casos. No solo Omicron, todas las variantes de SARS-CoV-2, Delta, Omicron y todas las variantes, en un porcentaje de población que cursó con la enfermedad, padece de síndrome post-COVID o también llamado COVID persistente y se han documentado hasta más de 100 signos y síntomas relacionados con ese COVID que van desde trastornos neurológicos, hematológicos, dermatológicos, gastrointestinales, cardiovasculares, auditivos y visuales que se relacionan con ese síndrome post-COVID o COVID persistente. Hay personas que se les olvidan las cosas, personas que quedan con cefalea o quedan con cardiopatía o personas que quedan hasta... Tuvimos un paciente que pasaron casi 6 meses y después de que sufrió con COVID seguía, de repente aparecía con rash, ¿sí? Y cursó y le costó para salir de ese proceso de síndrome post-COVID. Entonces eso es algo que ya está documentado y es otra de las cargas que la población tiene sobre sus espaldas porque estas personas que quedan con esos síntomas post-COVID o COVID persistente también tienen agravado su día a día, tienen que estar buscando ayuda médica de manera persistente y por lo tanto es otra carga más, no solo de la salud, sino económica para esta persona y su familia. Entonces es una realidad
que en otros países ya se están estableciendo programas para la atención de esta población que está quedando con este síndrome post-COVID o COVID persistente, porque sí tiene síntomas muy variados y distintos sistemas afectados en estas personas. Entonces, de acuerdo al sistema afectado, así va a requerir ayuda especializada en esas áreas. Ahora, en el caso de las personas, hay muchas personas que estamos en un periodo que también da resfriado o da gripe, o personas que son alérgicas. Cuando empiezan a tener síntomas dicen, no, es mi gripe. Es la gripe de las 2 que me da en el año, entonces no voy a consultar, sí, voy a esperar. Y pasa mucho tiempo hasta determinar y decir, quizás no es, voy a ir a consultar. Voy a ir a consultar. En el caso de que fuese COVID, pues ya en ese tiempo que dejó pasar, pues ya infectó más personas. Pero efectivamente no todo es COVID. Correcto. Y en el país, desde el principio de la pandemia se documentaron casos de flurona en otros países, sobre todo aquellos que tienen una vigilancia epidemiológica molecular, donde a aquellos que padecen de afecciones respiratorias se les hace paneles de influenza, virus incital respiratorios y otros rinovirus. Y hoy de manera particular se incorpora SARS-CoV-2 a esos paneles. Entonces a estas personas pues se les hace ese panel y se detecta en ese cuadro respiratorio que tiene qué virus le está afectando. En nuestros países pues en general solo se hace COVID en este momento, pero ya se documentaba el primer caso de flurona, parece que a principios de año. Sí. Esa es una evidencia de lo que veníamos diciendo como laboratorio, de que influenza no ha dejado de circular en nuestro país, que el virus de la gripe continúa circulando, y que es para el cual nos vacunamos, y por eso como laboratorio de virología, como Facultad de Medicina, recomendamos que la población con enfermedades de base, enfermedades crónicas, degenerativas, diabéticos o con enfermedades respiratorias o adultos mayores, deberían no solo de ponerse la vacuna contra COVID-19, sino la vacuna contra la influenza. Esa vacuna el ministerio la pone a disposición de la población. Por ejemplo, yo me la puse el año pasado, parece que llegaron a un supermercado y ahí estaban ofreciéndola a la población. Entonces yo me la puse, pero la gran mayoría de la población pues se negaba a ponerse la vacuna contra la influenza, porque efectivamente también, al igual que la vacuna para COVID, uno pasa allí un par de días también un poco complicado. Y ese es otro aspecto importante, que a pesar de las complicaciones que tienen las dosis, que uno puede pasar un par de días complicado de salud por la dosis, el beneficio que uno obtiene es superior a esos 2 días que uno pueda pasar mal con la vacuna. Entonces es importante vacunarse. Doctor, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche y compartir su conocimiento con los televidentes. No, por favor, estamos para servirles, y como Facultad de Medicina y Universidad de El Salvador, pues hacemos una invitación a la población que continúe con las medidas de bioseguridad y sobre todo que complete su esquema de vacunación. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen su cita con nosotros el día de mañana.